diario. Mercados, bonos, acciones y las claves para invertir mejor en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero. 3 minutos han pasado de las 9 de la noche y un programa con todo por delante y un equipo que vuelve a estar completo luego de varias jornadas laborales y también de descanso, por supuesto, como corresponde. Pero nos volvemos a encontrar en este programa para tratar de dar, como siempre, la mejor información de todo lo que ha sucedido y de todo lo que se viene también. Martín, ¿cómo estás? Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el viaje? El viaje estuvo interesante, fue cortito, un día. Laboral. Laboral plenamente, poco tiempo para conocer. Pero la verdad que, bueno, allá por Salta, una provincia muy linda. ¿No conocías? Yo conocí, había ido un par de veces, pero siempre por poco tiempo. Bien. Así que, bueno, muy linda y la verdad vale la pena quizá ir unos días más también. Neri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Muy linda la capital, ¿eh? Yo no fui a ningún lado, me quedé acá. ¿Te quedaste acá? Trabajando, sí. Sufriste. Bueno, ¿está más calmado todo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué fue esta semana? Bueno, mira, tuvimos... ¿Hay calma? Hay calma después de haber registrado 3 caídas la semana pasada. Estamos hablando del tipo de cambio, ¿no? Que es el termómetro del mercado financiero argentino. Pero esta semana, en línea con el contexto que tenemos ahora internacional un poco más adverso, el tipo de cambio volvió a tomar un poquito de temperatura. Hoy cerró en torno a 37.94 el mayorista, 1.4 fue el aumento porcentual que tuvo. Y bueno, el resto de los activos también se movió ahí en línea con esa incertidumbre, ¿no? Los bonos estuvieron ahí un poco alicaídos, las acciones terminaron levemente en baja, así que nada, estamos en la tensa calma a la espera de noticias que, bueno, tenemos para hablar y muchas. Eso me inquieta un poco el saber si hay una fiera que se está conteniendo para salir o si finalmente ya calmamos a la bestia de lo que fue el último tiempo con, bueno, lo hablamos en algún momento donde yo te pedí, ¿te acordás? Te pedí que me pases 2 informes de justamente cómo habían terminado los bonos a fin de julio y cómo habían finalizado también a fin de agosto. La diferencia de cómo venían rindiendo era abismal. Te pusiste a llorar después. No, cuando vi eso dije, no puedo creer esta diferencia. No pido más esa información. Exactamente. No, sí, pero bueno, es lo que le pasó a Argentina, ¿no? Y la primera etapa de la corrida, las 2 primeras corridas que tuvimos, incluso cuando Sturzenegger estaba en el Banco Central, la primera reacción era sobre el tipo de cambio, los bonos se mantenían relativamente sólidos. Con la nueva corrida que se dio después del acuerdo con el FMI, ya ahí los inversores empezaron a dudar un poco más de la capacidad de solvencia de Argentina y el impacto lo sintieron los bonos y por consecuencia el riesgo país, que es la segunda medida que ahora vemos siempre en los diarios en los días que hay un... ¿Cuánto tocó? 8.15 llegó a superó tocar. Los 800 puntos, ahora está en torno a 7.40 más o menos. Está por ahí, sí, mucho más tranquilo. Martín, ¿cómo la viste? Bueno, la verdad que coincido con Neri, tuvimos unos días de calma que hicieron falta, la verdad, ¿no? Después de lo que habían sido esas últimas 3 o 4 días, ¿no? A partir de aquel recordado discurso de Macri de 1 minuto 40, ¿no? Sí. Donde no hubo demasiadas precisiones. Sí. Y me parece que hacia adelante creo que es muy difícil, ¿no? Siempre tratar de pensar, bueno, si terminó o no terminó. La verdad que yo coincido con Neri, ¿no? Es una calma tensa, creo que todos tenemos un poco esa sensación. Y me parece que algo quizá para destacar, ¿no? De estos últimos días, el cambio en la estrategia del Banco Central, ¿no? En la estrategia de intervención. Eso es importantísimo. Y de hecho escuché una entrevista a Caputo, no sé si escuchaste la que le hicieron en el IAF, sí, donde explica un poco esto. Nosotros, lo que dice, ahora te dejo seguir Martín, pero justo me diste pie, lo que marca un poco es, nosotros no teníamos un punto en el cual fuera conveniente intervenir, ¿no? Muchos economistas de un lado poniéndose del frenarlo en 28, poner una barrera, un bloque tremendo en 28, así se frena y por lo menos frenás con las expectativas y demás, o la otra opción de los más fundamentalistas que era déjalo correr, que el mercado se mate por eso, no pongas un peso, no intervengas en absolutamente nada, y que se defina ahí un tipo de cambio en algún momento y ahí empezó a operar. A partir de eso él dijo que no se identificaba con ninguna de las dos, sino que más bien iba a seguir interviniendo con las subastas, y cuando se dio cuenta que la estrategia no funcionó, coordinado con el FMI, que eso es importante decirlo también, porque era lo que nos quedaba la duda de si finalmente se podía o no intervenir de esta forma, se ve que las conversaciones con el FMI habilitaron una intervención directa en el mercado. Exactamente, de hecho yo creo que eso lo entiende claramente Caputo, ¿no? Que es un trader
Eso lo entiende perfectamente. Sabe que el Banco Central por sí solo, ni con tasa de interés, ni con intervenciones en el mercado de cambio, puede frenar una tendencia al dólar. Claro. No, él sabe que puede eventualmente administrar la corrida, no administrar el movimiento, tratar de bajarle un poco la volatilidad, pero no puede romper la tendencia. Claro. En un contexto donde el mercado, hoy por hoy, te sigue calculando cuál es el número de las reservas, o sea, cuántos dólares tenés disponibles hoy, y te calcula también, obviamente, los vencimientos de deuda que tenés en el corto plazo. Eso, tío. Martín, me gustaría antes de avanzar con el tema de deuda, y si querés nos metemos en letes, que esta semana tenemos licitación. Entré, aviso. Long lete. Recordanos el tuit ese que pusiste, la cantidad de reservas que se vendieron en este año y el tipo de cambio promedio. Bueno, eso no lo quería recordar, ¿no? Pero ya que me diste pie. Pero es un buen dato. No, es interesante. Hasta ahora se vendieron entre el Banco Central y lo que vendió el Tesoro, ¿no? En el marco de las subastas, vendieron 18 mil millones de dólares en lo que va del año, a un tipo de cambio promedio, ¿no? Cuando uno pondera los montos, de 24,30. No te lo puedo creer. ¿No? ¿En serio? 24,30. Hoy estamos en 37. La verdad que... Qué dato. Gracias, Neri, por arruinar. Vos estabas comprando letes, claro. Pero eso en cierto modo te demuestra, ¿no? Que de hecho uno de los días el Banco Central vendió, si se acordarán, 1.500 millones de dólares, ¿no? Sí, eso fue en abril. Claro, con la gestión actual. 1.471, no me olvido. 1.471 en un día y no lo frenó, ¿no? El otro día terminó arriba. Exactamente. Tuvimos cambios de gestión, cambios de táctica dentro de la misma gestión, o sea, tuvimos un montón de colores, de estrategias en el medio. Me parece que ahora el Banco Central está haciendo este tipo de intervenciones. Primero, para sorprender al mercado, porque las subastas ya habían perdido su efecto inicial. Y segundo, está para mí ganando tiempo, esperando a otros drivers positivos, como puede ser la foto de Macri con los gobernadores, ¿no? Que bueno, hace un ratito también tuvimos novedades. Novedades que hay un consenso, ¿no? Sí, hay un principio de acuerdo. Sí. Obviamente subiendo ingresos brutos, ¿no? Un desastre. Sí, suspendiendo, ¿no? Parte de la reforma tributaria. Gran parte de la reforma tributaria, ¿no? Subiendo las... retenciones, de nuevo. El Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 60, no es sorpresa, dado lo que veníamos viendo. Exactamente. Las perspectivas macro de acá en adelante no son tan buenas, digo, el propio gobierno lo dice, y ya se filtraron algunos números de lo que Frigerio le presentó también a los gobernadores, con lo que ya habíamos visto en un PowerPoint anterior, de inflación de 42, de crecimiento de 2,4 para este año, para el año que viene 0 de crecimiento y una inflación de 23% es lo que se filtró también de eso. Uno de los temas que tocaste ahí que me interesaba también consultarte, Martín, porque hay como una especie de trade-off entre empezar a volcar dólares en el mercado para poder satisfacerlo, digamos, para satisfacer un poco la demanda y que no te vuele el tipo de cambio y frenar un poco la volatilidad, pero a la vez si ven que te bajan las reservas también te empiezan a atacar. Es como, ¿no? Exactamente, el mercado lo que te mira hoy es cuál es tu stock de dólares, ¿no? ¿Cuántos dólares tenés disponibles? Hoy tenés las reservas y tenés el acuerdo con el FMI, ¿no? Sí. Que mientras no esté garantizado, ¿no? El tema de los adelantos o una eventual ampliación, también se escuchó alguna especie de préstamo del Tesoro de Estados Unidos. Sí. Pero parados a hoy, que el mercado lo que te mira más que la expectativa es parados a hoy. Parados a hoy tenés reservas, ¿no? Que reservas tenés un monto de 51 mil millones de dólares. Sí. Cuando las haces netas, ¿no? Cuando le sacás los encajes en dólares y los préstamos de muy corto plazo, como el swap con China y Basilea, estás en la zona de 26 mil millones de dólares. Y eso es lo que se mira, ¿no? Y eso es lo que te mira el mercado. Claro. Y de hecho tuviste una caída muy fuerte en las reservas. Desde que se otorgó el préstamo con el FMI, esos 15 mil millones de dólares, sí. Las reservas cayeron, eso fue a mediados de junio, las reservas cayeron 15 mil millones de dólares, ¿no? Desde mediados de junio. Y el mercado te mira esa dinámica, te mira la dinámica de que las reservas netas están cayendo, te miran que tenés obligaciones de deuda muy importantes de corto plazo, ¿no? Porque Argentina sigue teniendo una deuda baja, más allá de que subió el ratio por la devaluación. 85, lo hice hoy. Subió muy fuerte. Cuando mirás cuánto de eso está en el mercado, estamos hablando de alrededor del 40% del producto. Es un número que creció muy fuerte contra el 12% de 2015, si querés. Lo que pasa es que hay que recordar que el 70% de la deuda está denominada en moneda extranjera. Eso es exactamente. Sí, creo un poquito más ahora, te diría. Por eso era el primer trimestre. Sí, ahora me parece que la proporción termina siendo incluso superior al 70%. Exactamente. Y tenés vencimientos de muy corto plazo, de letes, en promedio 2.000 millones de dólares, ¿no? Los meses que quedan. 1.100 tenemos esta semana. 1.100 tenemos esta semana. Hablando de las letes, justamente, ¿de mínima 7% rinden? De mínima 7%, precio máximo salieron, que había mucha confusión en Twitter. Esa es la métrica que estamos viendo. Evidentemente,
yo igual me pongo contento porque hace 2 o 3 semanas los fondos comunes de inversión se sentaron una mesa y decidieron valuar los fondos de LETES al 10-11%. Ah, ok. Si hablamos de una LETE que está rindiendo 7-8%, bueno, termina siendo hubo un poco de descompresión. Hubo mucha discusión, mucho revuelo porque hay analistas que creen que el mercado tendría que haber dejado vencer esta cuota, este vencimiento que tenemos y no convalidar una tasa tan alta. Claro. Porque si no estamos de vuelta alimentando el Velociraptor Pero como peor, porque es en dólares, caso. no lo podés licuar ni con una devaluación. Absolutamente. Lo único que te beneficia a vos es una apreciación, que en este contexto la verdad no resulta conveniente, ¿no? Después de tener el mejor tipo de cambio real multilateral o competitividad en los últimos prácticamente 10 años. Cuando comenzamos el año, el rendimiento era de 3,1 aproximadamente. Y a fin de año 2,5 más o menos. También en el medio subió la tasa americana, si querés, de 1 año, 2 años. Pero bueno, la mayor culpa fue nuestra, ¿no? Los spreads nuestros se dispararon, América Latina se movió un poquitito y nosotros 10 veces más o menos lo que aumentó el riesgo país de América Latina es lo que nosotros vimos. Entonces tenemos cierta culpa. Bueno, son varios los temas para hablar. Vamos a hablar un poco también de afuera, de qué ha pasado con el Merval acá también, qué está pasando con las curvas. Obviamente tenemos un invitado para hablar de todo esto, hablar de el anuncio de recompra de acciones también de YPF, otro de los temas importantes que se da ahora para mostrar liquidez y demás. Son aproximadamente 500 millones de dólares, si no me equivoco. Son 452 millones de dólares de obligaciones negociables. Les decimos a todos que las obligaciones negociables son bonos corporativos, bonos privados que emiten las empresas para financiarse. ¿No hubo educando de ONs? No hubo educando de Debe ON. haber un educando Podría haber no. uno. El problema es que para los inversores minoristas o chiquitos las ON son difíciles de conseguir. No, las puedes ver en un portfolio, en un fondo común y meterte ahí como... Exactamente, pero no son una porción sustancial. Claro. Tenemos que pensarlo de esa forma. Lo particular de esta ON que vence de YPF, que vence en diciembre, que tiene un cupón de 8,875% anual, que hoy está cotizando en torno al 6,6%, y que YPF estaría en condiciones de recomprarlo, ¿no? Uno pregunta, bueno, pero ¿por qué está recomprando a un valor que es mucho mejor que lo que está cotizando cuando faltan solamente 3 meses? O sea, no hay tanta diferencia. Bueno, la idea es darle liquidez a los inversores que no quieren tenerla hasta el vencimiento y también empezar a allanar el camino para una nueva emisión, se especula, para fin de año. Banco Macro también es la otra que empezó a hacer recompra fuerte de acciones, así que otra de las que también hay que seguir estos movimientos cuando empiezan a recomprar acciones, que bueno, puede ser un indicador, ¿no? Es un indicador, es una señal, es un buen guiño al mercado, pero bueno, en este contexto, la verdad, de incertidumbre que viene por otros factores, hay que tomarlo con pinzas. Antes de escuchar un poquito de música, quiero hacer una petición que nos hizo el señor Claudio Suchovicki, en el cual nos pide que comentemos algo al aire. Están buscando una persona que no la encuentran desde ayer, hace 36 horas aproximadamente, según lo que me dijo Claudio. Ricardo Sirotsky, 62 años, desapareció ayer, vestía campera negra y jeans, zona de Villa Crespo o Devoto, se dirigía por la mañana desde Juan B. Justo y San Martín hacia San Martín y Beiró. Puede encontrarse desorientado. Si lo viste o tenés información, contáctate con nosotros o al 15 40 48 30 79, 15 40 48 30 79. Un poco de música y sigue el Inversor Bolsero. Economistas, Smart Money, acciones, bonos. Actualizate con el Inversor Bolsero. Seguimos en este Inversor Bolsero, ni siquiera hemos llegado a 20 minutos y nos queda muchísimo por analizar de acá en adelante. Nos queda una muy buena entrevista también, luego de, obviamente, las dos columnas de siempre, que son Smart Money y Educando al Inversor. Le dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros y aprovechamos a mandarle un beso a Yami, que está enferma y se está recuperando. Un gran saludo. Un gran saludo. Obviamente se pueden comunicar con nosotros en nuestro Twitter, Equipo Bulat, y también en Instagram estamos allí de la misma forma, Equipo Bulat. Pueden seguirnos también en nuestras redes, en nuestros propios Twitter, donde tratamos de dejar alguna información más o menos precisa. Alguna perlita van a encontrar. Algún dato hay. Pueden encontrar a Martín Botier como Martín Bauthier, a ver si tiene que quedar claro eso. Tiene que quedar claro, exactamente. Y después a Neri Persichini como Neri Persi, que exactamente. Aceptaste que tu apellido era complicado, dijiste Neri Persi. En ese momento Twitter te contaba la cantidad de caracteres en las charlas. Entonces, ¿en serio? Sí. Mirá. Vos eras muy joven, pero en su momento... Es verdad. Neri con Y, por supuesto, y Persi con I latina, y Santiago Bulat por este lado.
Bueno, vamos a arrancar de esta manera, una de las columnas que siempre tenemos y que tanto también gustan a los oyentes, y en este caso es Educando al Inversor. Neri se hace cargo. ¿Querés aprender a realizar mejores inversiones? Educando al Inversor, con Santi Bulat, Martín Botier y Neri Persichini. Bien, el Educando al Inversor de hoy nos va a remontar un poquito a Estados Unidos, a lecciones de inversión de un gran inversor, como es Jim Grant. Vamos a aprender de uno de los mejores. Jim es el editor del Grant's Interest Rate Observer, uno de los servicios de publicaciones financieras más respetados del mundo y que muchos inversores, grandes inversores de Wall Street, han sabido aprovechar a lo largo de muchos años. Más allá de sus aciertos, les quiero contar que Jim se convirtió en un experto estudiante de, como lo llama él, el señor mercado. Habiendo vivido y analizado ciclos de euforia y depresión, vio caer las tasas desde 20% en dólares hasta debajo de cero. Observó cómo las acciones perdieron la mitad de su valor y cómo volaron por encima de cualquier medida razonable de valor. Así que con esto en mente vamos a aprender 10 lecciones que Jim Grant aprendió durante los últimos 35 años, ni más ni menos. ¿Cómo le ahorramos pasos a los inversores, no? Totalmente, con estas cosas. Absolutamente. La primera lección que nos deja es que la clave para ser un inversor exitoso es que todos estén de acuerdo con nosotros. Pero al final, la inversión que está en la tapa de los diarios raramente es la mejor inversión. El rendimiento tenemos que buscarlo donde nadie más esté mirando. Por eso vamos a estar muy contentos de esperar que el consenso llegue a nosotros. Esto quiere decir que tener una mirada contraria, o como se le llama en inglés contrarian, da sus frutos. La segunda lección que tenemos es que, tenemos que admitirlo, no somos buenos con la plata. Porque los humanos básicamente no son buenos con el dinero. Compramos en los máximos y vendemos en los mínimos. Porque se nos hace muy difícil dominar las emociones. Y es más complicado cuando hay plata de por medio. Pero con un análisis detallado, dice Jim, de los activos y un entendimiento profundo de los ciclos de mercado, podemos minimizar el efecto de las emociones sobre nuestro portafolio. La tercera lección, todo lo referido a las inversiones es cíclico. Precios, valuaciones, entusiasmo. Y esto nunca va a terminar. Los grandes inversores desarrollan una idea de cuándo los mercados alcanzan niveles eufóricos y cuándo el miedo se vuelve una razón paralizante. Y ahí aprovechan. Dejo la pregunta en el aire, ¿no? Pero ¿dónde piensan que estamos en Argentina? No me lo contestes ahora. Listo. La cuarta lección. No podemos predecir el futuro. Y tampoco puede hacerlo el gurú que asegura que lo hace. Sin embargo, podemos ver cómo la muchedumbre está perjudicando ese futuro. Y al observar las probabilidades podemos tomar mejores decisiones. Debemos reconocer los ritmos de los ciclos de mercado y con suficiente práctica podemos beneficiarnos de esos ciclos, o al menos evitar el desastre. Quinto aprendizaje. Toda buena idea puede terminar siendo bastardeada o pisoteada, como dice él. Jim nos cuenta que los ETF, los Exchange Traded Funds, estos fondos comunes de inversión que cotizan en Wall Street, fueron una gran idea. Permitieron a inversores una exposición diversificada a una cantidad de mercados por costos mínimos. En la actualidad los ETF representan más del 23% de todo el volumen de operaciones de Estados Unidos. Mirá, y su valor de mercado es de más de 3 billones de dólares. ¿Billions o billones? En inglés son trillions. Ah, son trillions. Sí, no, es demencial. Sí, los ETF tienen ventajas, como les decía, pero según Grant, un gran inversor activista, por decirlo de alguna forma, tienen un gran problema, que asignan dinero sin considerar la noción de valor, esa noción de valor de Warren Buffett que siempre hablamos. La pregunta que hace es, ¿qué pasa cuando todos corren hacia la salida? Bueno, deja este punto ahí, o sea, no es un gran amante de los ETFs. Sexta lección, los mercados no son perfectamente eficientes, porque la gente que los opera no son perfectamente razonables. Bueno, se trata de un debate que está desde el mismísimo origen de los mercados y Jim Grant está del lado de las ineficiencias, lucrativas como dice él. Siempre habrá valor en la gestión activa porque ayuda a que el mercado sea mucho más honesto. La administración activa busca y promueve empresas castigadas injustificadamente, al mismo tiempo que aplica una presión vendedora sobre compañías sobrevaloradas, fraudulentas o moribundas. Séptima lección, la paciencia es el activo de mayor rendimiento. Bueno, acá recurre a Charlie Munger, un socio de hace mucho tiempo de Warren Buffett en su empresa Berkshire Hathaway, que explica la importancia de la paciencia con una simple anécdota. Él pregunta, ¿cómo ocurrió el historial de Berkshire, ese gran historial de inversión que tiene? Bueno, si fueras un observador, verías que Warren Buffett hizo la mayor parte de sus logros sentado, entre paréntesis con la cola en la silla, y leyendo. Si querés ser un atípico o alguien atípico en este tipo de éxito, simplemente sentate y lee la mayor parte de tu vida. Solo digamos que el punto de Munger sobrevive a la exageración, ¿no? Hay que estudiar y mucho.
Punto 8. Nunca hagas la cola para comprar algo. Acá tenemos una confesión personal de Grant. En el año 1980, en el pico de inflación de la época de Jimmy Carter, la gente hacía cola para entrar a un local de monedas de oro en Nueva York. Las personas en esa cola estaban esperando para comprar el metal precioso en lo que resultó ser, a posteriori, el precio máximo de esa generación, que llegó hasta los $850 la onza. Y Jim Grant era uno de esos compradores. Él siempre dice que cometió muchos errores desde entonces, pero esa equivocación particular la evitó para siempre. Una vez, dice, fue suficiente. Novena lección, esta me encantó porque el apalancamiento es como una torta de chocolates. Solo una porción, por favor. Bien. Porque dice que siempre los mercados corregirán. Corrigieron desde la manía del tulipán holandés en el siglo XVII y corrigieron la debacle de las hipotecas subprime en 2007. ¿Qué correcciones subsanan? Bueno, corrigen los errores de los booms. Y cuando los mercados corrigen, causan la mayor cantidad de dolor financiero al mayor número posible de personas. Y los apalancados o endeudados, créanme que son los que peor la pasan. Ante esto, la sugerencia es siempre tener dinero en efectivo o liquidez, que es lo que siempre priorizamos nosotros, para poder obtener los mayores beneficios durante las correcciones. Y la última lección de Grant son 3 en 1, que las toma de otro gran inversor, se llama Bernard Baruch, y son 3, que dicen: no sobreestimes el valor que tendrás si las cosas van en tu contra, considera todos los hechos, medita sobre ellos y no dejes que lo que quieras que suceda influya en tu juicio. Esa es muy buena, ¿eh? Eso es uno de los es temas terrible. Para mí clave, ¿no? El pensar que... La expresión de deseo. Exacto, la expresión de deseo, total. Y la última, tené pensamiento propio. No dejes que las emociones entren en eso. Mantenete fuera de cualquier ambiente que pueda afectar tu accionar en base a tu propia razón. Bueno, espero haber contribuido con estas lecciones, que te hayan servido y que puedas ser una persona más sabia. En el sentido de la siguiente frase: el hombre inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de los demás. Para enmarcar, ¿eh? Las 10 lecciones, leérselas cada tanto, ¿no? Me parece que las podemos publicar en el punto de equilibrio. Me gusta. Sí, se puede armar. Vamos a hacer una pequeña tanda y después venimos. Tenemos mucho para hablar, como les prometimos, obviamente, Smart Money. Vamos a hablar un poquito de los bonos SER. ¿Convienen ahora con esta inflación? Bueno, veremos. La economía en el siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Honda Bavarian lo invita a conocer el nuevo Civic, HR-V y CR-V con entrega inmediata. Alicia Moró de Justo 1960. Teléfono 431-54001. Una concesionaria del Grupo Bavarian. Escucha Millennium en tu smartphone. Descarga nuestra aplicación oficial, disponible en los stores de Apple y Android. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. Fin de espacio publicitario. Millennium 106.7. La pureza en el aire de la radio. Seguimos con el inversor bolsero luego de esta pequeña tanda. Quiero hacer una mención especial a un evento que hemos conocido hoy, que tiene que ver con la nominación de todo el equipo del inversor a los Martín Fierro como mejor programa económico. Obviamente muy agradecidos a Aptra por la decisión de habernos nominado, y más que nada a todo el equipo que sé que trabaja de una forma, la verdad que
incansable para lograr los objetivos que queremos y llevar un buen producto a la gente. Próximamente sabemos que el inversor bolsero estará dentro de esa nómina para los programas de radio, así que estoy tranquilo con eso. Pero no, particularmente, y hablando en serio, muchas gracias a todos los que colaboran para que este sea un gran producto, y estamos nominados efectivamente como mejor programa económico. La ceremonia va a ser el 24 de septiembre, así que bueno, ahí tendremos novedades, si ganamos o no, pero obviamente siempre es lindo estar nominado y que se reconozca el trabajo. Ganar ahora. Ganar. Ganar. Sí, de hecho tuve un mensaje de ese jefe que dijo, si no ganas, no vuelvas. Bien. Como a no meterme presión en ese sentido. Muy tranquilo. Así que tranquilo. Martín, ¿cuánto me va a estar dando la inflación de agosto, que ya... digamos, no tengo la oficial, pero ya la puede estar cerrada? ¿Y cómo vienen los primeros indicadores de septiembre? ¿Tenemos alguna...? Mirá, con estos números, con este movimiento del tipo de cambio, el relevamiento en agosto a nosotros nos dio en la zona de 4%, ¿no? Nos dio 4,1%, y septiembre va a venir arriba de eso, ¿no? Arriba de eso. Y va a venir arriba de eso. La verdad que las primeras mediciones que uno está haciendo de, por ejemplo, el rubro alimentos y bebidas, ¿no? Que tiene un traslado de precios bastante importante de la DEVA, te está indicando que viene bastante por encima del 4. ¿Cuánto juega esto de no se puede trasladar tanto porque el consumo está caído, porque el salario real está perdido? ¿Cuánto es así, cuánto no? Mira, yo creo que ese es el gran objetivo del Banco Central, ¿no? Y como lo comentabas, mantuvo en 60% la tasa de política monetaria. Me parece que el gran objetivo es tratar de limitar el traslado a precios de la devaluación. Cuando uno mira contra otras experiencias de corrección del tipo de cambio, la verdad que el llamado pass-through es muy bajo en esta oportunidad, ¿no? Es muy bajo, más allá de que la gente obviamente observa que se acelera la inflación. Proporcionalmente fue bajo. Proporcionalmente es bajo. Obviamente esto está vinculado a lo que decís vos, en un contexto de una recesión muy fuerte, donde la demanda no convalida el traslado a precios por parte de las empresas, ¿no? Que buscan trasladar el aumento de sus costos al precio de venta. Y así fuerte estuvimos 2014, 2016, cuando salía el cepo. Exactamente. Y ahora está nuevo. Ahora ya estamos en 104% de suba de tipo de cambio contra fin de diciembre. 104%. Si la inflación es 50%, como hay un banco de afuera que está diciendo, el pass-through es el 50%, más o menos, ¿no? Más o menos, sí, aproximadamente. El tema que tenés ahí es que hay varios rubros, ¿no? Si bien decimos que la demanda no convalida, hay muchos rubros que están prácticamente indexados, ¿no? al tipo de cambio. Por ejemplo, cuando uno mira lo que pasa con las naftas. Claro. ¿No? Digo, las naftas y eso pegan los bienes también. Eso te pegan los bienes. Después tenemos servicios públicos, ¿no? Que tenemos los costos que están en dólares. El gobierno, la verdad que no tiene capacidad para aumentar esos mayores, para asumir esos mayores costos en pesos con déficit fiscal, ¿no? Digo, pues está en marco de un acuerdo con el FMI buscando el déficit cero, con lo cual no le queda otra que trasladarlo a los consumidores. Claro. Y eso también es un traslado que, más allá de que la demanda no lo convalide, como puede pasar en alimentos, bebidas, productos de limpieza, en servicios públicos el traslado a precios lo tenés y en forma casi automática. ¿Te parece que hablamos un poquito más de inflación, pero dentro de lo que... ¿Qué se puede hacer con esto? Vamos a un Smart Money. El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. Bueno, como estábamos charlando recién, hoy elegimos en el Smart Money discutir un poco los bonos atados al SER, que ya han sido tema en alguna columna, pero el contexto la verdad que nos pareció propicio, ¿no? De cara a un septiembre donde la inflación puede ser la más alta en términos mensuales en mucho tiempo, ¿no? Después de un agosto que ya vino cargado. Vamos a analizar estos instrumentos, ¿no? Que ajustan por SER, el coeficiente de estabilización de referencia, que esto va vinculado al índice de precios al consumidor, y el Banco Central publica en su página un Excel con una serie diaria de este instrumento para el inversor que obviamente lo quiera seguir. Es una clase de activos que vuelve a recuperar atractivo, ¿no? En este contexto actual, donde, como estábamos comentando, ¿no? Todavía resta buena parte quizá del traslado a precios de la devaluación en estas últimas semanas, y el tipo de cambio real bilateral con el dólar hoy se encuentra en máximos desde 2007, ¿no? Es un número... y para poner otro número, ¿no? Está en máximo de 2007, y cuando uno lo compara con el de la salida de la convertibilidad en diciembre de 2001, hoy estamos al doble, ¿no? Si uno pone base 1 diciembre de 2001, hoy estamos en 2. Mirá. Estamos ahí con... Uno de los temas que tocó Caputo en esta conferencia también, me hiciste acordar de nuevo, tiene que ver con esto del tipo de cambio real multilateral. Hizo alusión a eso y dijo, me parece que hay un overshooting acá, o se vio claro cuando llegó a 41, 42,
y ahora se encontró como una especie de equilibrio un poquito más abajo. Exactamente, pero bueno, ahí en lo que nos interesa quizá en la columna, uno con estos niveles de tipo de cambio real tan competitivos, que claramente, digo, uno no puede decir que es un techo, digo, porque no, estamos en medio de una corrida, Ajá. eso es complejo, pero sí podemos esperar una aceleración en la inflación, ¿no? Más allá de que el pass-through sea limitado, podemos esperar una aceleración, y en este contexto vuelven a recuperar atractivo los bonos indexados al SER. Estos instrumentos pueden resultar muy atractivos, diría, para el inversor que tiene un view de que la corrida cambiaria estabilizó en los niveles actuales, ¿no? Uno puede tener ese view, y que la suba en el precio del dólar en los próximos meses se va a ubicar por debajo de la inflación. Con lo cual, cuando uno tiene que pensar en tasa de interés de pesos, dólar, inflación, el inversor que tiene esta visión, podría apostar a que la inflación le gane a las otras dos variables. Pero aún así, ¿no? Incluso en un contexto de incertidumbre, y tomando un poco lo que una de las máximas de Jim Grant que comentaba Neri, porque nadie tiene el futuro, ¿no? Nadie es un gurú que puede predecir en forma exacta el futuro. Con lo cual, en un contexto de incertidumbre, estos bonos también pueden brindar una cobertura parcial frente a la devaluación, porque si bien se encuentran nominados en pesos, permiten captar la porción de la suba del dólar que se traslada a precios. En otras palabras, permiten captar el pass-through. Por este motivo, pueden resultar una alternativa interesante para incorporar a una cartera, como decimos siempre, diversificada, sobre todo a los precios actuales y en el actual contexto de mucha volatilidad. Debe tenerse en cuenta que estos bonos pagan un cupón de interés que en general es bajo, ¿no? El cupón, y el capital ajusta por SER, que como decíamos, publica en forma diaria el Banco Central. ¿Cuánto están rendiendo estos bonos hoy? La curva se encuentra prácticamente plana y presenta rendimientos que van desde el 9,6% sobre SER, ¿no? Sobre SER, se calculan, en el caso del BONSER 21, que es el bono más corto con liquidez, a 9,3% en el caso del bono Quasipar, que es el más largo y quizá uno de los menos líquidos. Pero plana. Está plana, ¿no? Y en el medio están el discount y el par, que te rinden entre 9,2 y 9,1. Claro. Está muy plana la curva. Para el inversor que estima una aceleración en la inflación de corto plazo, algo que creemos que puede ocurrir, ¿no? Sobre todo en un contexto donde se recupere el nivel de actividad, que eso uno lo ve quizá más adelante, pero eventualmente va a ocurrir. En ese contexto, las empresas podrían comenzar a recomponer márgenes, podrían tener alguna capacidad mayor para trasladar el aumento de costos a los precios, y en este contexto el BONSER 2021 puede resultar atractivo, dada su muy baja duration, que permite captar un periodo de muy alta inflación promedio hasta el vencimiento del bono. Por el contrario, para el inversor que considere que Argentina se encamina a un escenario de inflación crónica para los próximos años, básicamente este inversor estaría suponiendo que se repite una vez más la historia en la Argentina. Sí. El bono discount en pesos puede resultar una alternativa interesante teniendo en cuenta además su elevada liquidez, ¿no? El discount es el bono más líquido de esta curva SER, junto al BONSER 21, que también tiene bastante liquidez. Por otro lado, el Quasipar, ¿no? Cuya amortización final opera en 2045, puede resultar atractivo para quien decida alocar una pequeña porción de su cartera y apueste al largo plazo. Por ejemplo, alguien que busque generar ahorros para complementar una futura jubilación. Hay que tener en cuenta que este bono es muy líquido porque el grueso de la colocación, más del 90%, está en el portafolio del ANSES, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Okay. Los bonos SER largos también tienen otra utilidad, ¿no? Que pueden resultar atractivos como cobertura para ahorristas que hayan tomado un crédito indexado por UVA. En este sentido, para este ahorrista, la compra de bonos largos SER, ¿no? Puede ser un discount, por ejemplo, puede resultar conveniente frente a la alternativa de adelantar cuotas, que esta es una pregunta que nos hacen muy seguido, ¿no? Los tomadores de bonos SER. Aunque para que esto sea rentable, obviamente debe compararse el rendimiento del bono neto del impuesto a la renta financiera con el costo financiero total y no solo la tasa nominal anual del préstamo UVA, descontando también eventualmente el beneficio financiero que obtienen quienes pueden deducir el pago del impuesto a las ganancias, los intereses del crédito UVA. Los retornos superiores al 9% sobre inflación que hoy está dando la curva resultan muy atractivos, aunque a la luz del pasado reciente en la Argentina siempre debe también tenerse en cuenta el riesgo de que el índice de precios por el que ajusta el SER no termine reflejando la inflación en forma fidedigna, que eso hoy no ocurre, pero ha ocurrido durante muchos años. Esperemos que no, ¿no? Martín, tengo una preguntita para hacerte que seguramente me la van a hacer muchos, ¿no? Pero de acá a fin de año, ¿qué sube más, el dólar o la inflación? Mira, eso es muy difícil de pensarlo hoy. La verdad que es una pregunta muy compleja.
Pero sí es interesante, ¿no?, pensar a estos instrumentos quizás más como una apuesta especulativa, como una apuesta de cobertura parcial, ¿no?, de incorporarlos dentro de una cartera diversificada con alguna porción de cartera. Pues fíjate que si vos te colocás en una tasa fija de pesos, no estás cubierto de una devaluación, estás plenamente expuesto. Ahora, si te colocás en un bono que ajusta por inflación, obviamente la devaluación te come parte del capital en pesos, pero el pass-through de alguna manera te permite recuperar una parte de esa pérdida, ¿no?, que tenés una cobertura parcial contra un movimiento en el tipo de cambio. Y para ir concluyendo ya la columna, sin contestar la pregunta de Neri, que es muy difícil, otro instrumento que puede resultar atractivo para el ahorrista que busca apostar, en este caso por lo conocido, son los plazos fijos UVA, ¿no?, sobre todo luego de que el Banco Central redujera de 180 a 90 días la imposición mínima, el plazo. Estos instrumentos presentan retornos promedio para todo el sistema financiero en torno a 4,5% y pueden resultar interesantes para el inversor que debe realizar, por ejemplo, un pago en pesos, como un vencimiento impositivo, en un plazo corto y espera una elevada inflación en el periodo. ¿Cuál es el atractivo de los plazos fijos en relación a los bonos? Bueno, los plazos fijos, si bien presentan un retorno sensiblemente inferior a los bonos, no presentan riesgo de precio y dan certeza al inversor sobre el monto a recibir al vencimiento del plazo fijo. Vamos a ver cómo sigue la historia de inflación, dólar y por qué no tasa de interés en pesos en los próximos meses. Lo seguiremos de cerca, Martín. Muchas gracias, muy buena columna. Vamos a hacer una pequeña tanda y después vamos a estar charlando con Alejandro Kowalczuk, que bueno, espero haber dicho bien, si no le voy a pedir perdón por esto, pero breve tanda y ya vamos a estar conversando de todo lo que tenés que saber de acá en adelante, qué podemos esperar. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto UVA en Banco Provincia. Financia un auto 0 kilómetros sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252. UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Carreras de grado, carreras de posgrado, educación a distancia. www.uces.edu.ar. ¿Necesitas un equipo de especialistas para administrar los fondos de tu empresa? En GMA Capital vas a encontrar profesionales a la altura de tus expectativas para que puedas alcanzar tus objetivos financieros. Entra en www.gmacap.com y descubrí las ventajas de operar con nuestra arquitectura abierta de fondos comunes de inversión. GMA Capital, tu éxito es nuestra prioridad. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960.
Facebook /Sayimilla, Instagram @Sayimilla Restó, Twitter @Sayimilla_. Agosto Cultural de la Pachamama. Más información en cultura.jujuy.gov.ar. Jujuy es energía viva. La economía del siglo XXI cambió. Informate con el inversor bolsero. 15 minutos faltan para las 10 de la noche que finalice este programa y ya, como les comentaba, estamos en comunicación con Alejandro Kovalchuk, quien tiene el gusto de atendernos, quien es Head Portfolio Manager de Argenfans. Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Santiago Bulat. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Martino Araneri. ¿Todo bien? Gracias por atendernos a esta hora. No, por favor, un placer la verdad atenderlos. ¿Estamos arribando a la calma cambiaria? Mira, es una gran pregunta. Escuchaba un poco lo que decía Martín con respecto a la evaluación de inflación y tipo de cambio. Yo tengo en mente un escenario en el cual el tipo de cambio puede llegar a tener cierta estabilidad, pero a partir de ese punto de estabilidad, obviamente, lo que va a empezar a recrudecer es obviamente la variación de precios, ¿no? Que sería todo un éxito que es el pass-through por variación cambiaria solo sea del 50%. Yo creo que llegado a ese punto, si efectivamente se logra contener ese pass-through en torno a estos niveles, va a dar posibilidad de relajar un poco los niveles de tasa de política monetaria, y esa relajación en cuanto a tasa de política monetaria probablemente genere un nuevo corrimiento en el tipo de cambio, que yo creo que la lógica indica que tendría que ir acompañando la inflación para no generar un nuevo atraso cambiario. ¿Podemos confiar que las tasas entonces quizás no se quedan en 60 hasta diciembre con algún momento comunicado desde el Banco Central? No, yo creo que son 3 meses, tampoco falta. Claro, no falta tanto, mucho, es verdad lo que yo creo que efectivamente se van a quedar. Yo creo que ya lo vengo diciendo hace tiempo, desde la gestión anterior, cuando los comunicados hablaban mucho de expectativas, pero los resultados que uno veía no eran concretos. Uh-huh. Yo creo que hay que esperar resultados concretos, o sea, hay que estar con datos concretos que muestren que efectivamente el traspaso a precio de esta devaluación no está superando niveles que uno habla en torno al 50%, ¿no? Alejandro, buenas noches. Neri Persichini te saluda. ¿Cómo estás, Neri? Bárbaro, gracias por atendernos. En la columna de hoy, ¿no?, en la que me tocaba hacer a mí, decíamos que las mejores inversiones nunca están en la tapa de los diarios. Y hoy vos mirás los diarios, las portadas de los portales financieros, y están las LETES en dólares al 7%. Te voy a sacar de ahí y te voy a preguntar, ¿dónde buscamos la mejor alternativa en la curva de bonos en dólares? Mirá, te digo, nosotros administramos fondos en dólares y empezamos a diversificar un poco la cartera saliéndonos del tema de LETES, sobre todo por el hecho de que a lo mejor al salir a operar en el mercado grandes cantidades, el bid-offer de spread es muy significativo, ¿no? Entonces tratamos de buscar bonos que tengan un poco más de liquidez y que sean cortos y que mantengan, no, sin alargar duration, pero sí manteniendo el atractivo de tasa. Una alternativa interesante a la LETE me parece que es el AN18, que está venciendo ahora en noviembre y te paga un 8,5 de tasa, que está cotizando a niveles de 102.70 y te va a pagar 104,5 un mes antes del cierre del año. Es casi una LETE con liquidez eso. Y tiene mucha más liquidez que lo que puede tener las LETES, efectivamente. Y más allá de casi 3.500 millones de dólares, así que es más que atractivo. Y tiene mercado de referencia en el exterior, lo cual le suma liquidez al instrumento. Y más hacia adelante, si estirás un poquitito más la duración del portafolio, ¿qué estás mirando? ¿Qué podrías recomendar en este contexto que parecen los bonos haber encontrado un piso y falta alguna noticia positiva que los levante? Sí, lo que uno ve en estos últimos tiempos, sobre todo en los últimos meses, es que al principio, el comienzo de año, uno esperaba cierta suba de tasas por parte de la Reserva Federal y que impacten en tasas del Tesoro de 10 años, y obviamente la recomendación inicial es que uno acorte duration de la cartera, esperando que el impacto venga por el lado de las tasas y no por el lado de la percepción de riesgo crediticio. Lo que vemos en estos últimos meses es una percepción de mayor riesgo de pagos por parte de nuestros bonos, lo que llevó a que los bonos más cortos estén
más castigados que los más largos, y lo que generó un empeñamiento negativo de nuestra curva de rendimientos. Uno ve los bonos hasta la I-24 con rendimientos más que atractivos. El I-24 es un bono muy interesante que hoy contra dólares terminó cotizando 95,5, que va a estar pagando unos $29 de acá al cierre del año que viene. Eso significa que te está pagando casi el 30% del precio o de la inversión que uno está realizando al día de hoy, y con una tasa que está entre el 11 y 12%, es un instrumento interesante. Así la apuesta yo la veo más que nada por el lado de la parte corta, pensando en una normalización de la curva. Si el spread de riesgo, los niveles de riesgo empiezan a decrecer, empiezan a comprimir, uno puede llegar a perderse el efecto duration en el tramo más largo, pero creo que va a ser más que compensado, o al menos compensado por la vuelta a la normalidad en cuanto a la pendiente de la curva. O sea, yo apostaría a la parte corta y media de la curva en dólares. Hasta la I-24 no me iría mucho más que eso por el momento. ¿Cómo estás, Alejandro? Martín Botier te saluda. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar en el programa. Mirá, quería preguntarte, básicamente, ¿no? Esta suba en el riesgo país que estamos viendo en lo que va del año, esta presión cambiaria, estos días frenéticos que tuvimos a fines de agosto y esta tensa calma que estamos transitando ahora. El gobierno, la verdad, que entró en un acuerdo con el FMI que fue de un monto récord. En la última semana anunció un ajuste que es muy fuerte, no en términos del PIB, un ajuste fiscal. Y por ahora el mercado parece que nada es suficiente, ¿no? Para decir, bueno, vamos a una situación de calma definitiva donde las variables financieras estabilicen. ¿Vos cómo lo estás viendo hacia adelante, ¿no? De cara a la negociación con el presupuesto, con los gobernadores, al desarme del EVAX, ¿no? Que tenemos un supermartes la semana que viene, y a la renegociación del acuerdo con el FMI. Digo, ¿qué sería el factor, sacando quizá el mundo, ¿no? O factores que estabilizarían eventualmente la situación en el mercado? Mira, si te guías por precios, los rendimientos de los bonos, por darte algunos ejemplos, por ejemplo, la I-24 hoy te rinde 11,81, y antes de las primarias, allá por el 2015, estaba rindiendo 10,03. El discount lo mismo, tenés un discount que rinde 11,15, 8,27 rendía en aquel entonces. Hoy está rindiendo el pari, por ejemplo, 9,40 contra 7,80 que rendía en agosto. O sea, claramente estamos con niveles de rendimiento superiores a lo de las primarias del 2015. O sea, lo que estaría viendo el mercado es básicamente una situación que se retrotrae hasta antes de las elecciones y de la salida eventual del anterior gobierno. Uno, viendo de afuera, muchas cosas empiezan a parecerse o asimilarse a las medidas que tomaba el gobierno anterior. O sea, vuelta a las retenciones, el hablar de precios cuidados, o sea, en vez de estar ajustando gastos, volver a recargar la presión tributaria. Entonces, creo que hay, toda una serie de medidas y de políticas que se empiezan a asociar, sobre todo el que la ve de afuera, que a lo mejor no entran en el detalle de la toma de decisiones. Entonces uno ve efectivamente esos rendimientos y empiezan a retrotraerse a esos niveles. La prima de riesgo de CBS de 10 años llegó a tocar niveles de 8,20 la semana pasada. Comprimió, estuvo por debajo de los 700 puntos, y creo que el ruido que está generando Brasil nos volvió a despegar de esos niveles. Hoy vimos una suba de la prima de riesgo acompañando el movimiento de Brasil, y lo mismo el movimiento de la moneda. Creo que a todos los problemas que tenemos, creo que se está sumando también al ruido político que se genera en Brasil. Y otro tema es que los años de elecciones tienen volatilidad, y tienen una volatilidad significativa. Si uno tuviera un escenario de normalización de las variables económicas, pese a esa normalización, un año electoral iba a generar volatilidad.
El tema que Argentina, al hecho de que las variables en el plano económico no te terminan de cerrar, por el momento no están cerrando, le sumás el hecho de que tenés elecciones el año que viene con un panorama que no está para nada claro, ¿no? O sea, no sabemos si va a haber continuidad en cuanto a las políticas de este gobierno, que el propio gobierno generó una discontinuidad en cuanto a sus políticas iniciales. Así que creo que ese es el ruido que se está generando. También, o sea, no termina de haber un panorama claro en cuanto al presupuesto financiero. Creo que, bueno, una vez cerrado el acuerdo con el fondo, ahí va a haber una mayor previsibilidad y bueno, aparentemente ya hay un acuerdo con gobernadores por el lado del presupuesto que ya estaría presentado entre este viernes y el lunes. Así que eso allanaría un poco en cuanto a expectativas. Después, insisto con lo que mencionaba antes, yo creo que desde afuera ya no es todo expectativas, sino que lo que se espera es que se muestren resultados concretos. O sea, va a tener que haber un seguimiento cercano y cotidiano de la evolución de las cuentas externas y de la evolución del panorama fiscal. En el plano fiscal creo que, o al menos una preocupación mía es que la recesión sea un poco más fuerte de lo que uno espera o de lo que espera incluso desde el gobierno, y eso termine generando una caída más fuerte de lo esperado en los niveles de recaudación, y que el aumento de la presión tributaria, sobre todo que recae en lo que es retenciones, no alcance a compensar y sobrecompensar esa caída en ingresos y uno se empiece a distanciar de ese objetivo del equilibrio fiscal de cara al 2019. O sea, yo creo que son todas estas cuestiones que se miran y que lleva a que los bonos tengan un premio más que significativo con respecto a comparables, ¿no? Comparables de misma calificación crediticia, que tienen rendimientos sustancialmente menores. Hoy estaba viendo, por ejemplo, un bono de Jamaica con duration de 5,42 años y que tiene una tasa de retorno de 6,60 contra un discount 11,47, un AA 26, 10,32 para el caso Argentina. Claro. Con Jamaica en B y Argentina en B+. Así que claramente estamos castigados. La pregunta es si estamos sobrecastigados o ese castigo porque efectivamente nos conocen demasiado bien y conocen la historia argentina. Claro. O ese castigo que merecemos, ¿no? También. Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en Inversor Bolsero. Te volveremos a molestar, seguramente. Bueno, muchas gracias Santiago, Neri y Martín, un abrazo grande. Abrazo enorme. Vamos cerrando, muchachos, este programa. Si les parece, nos vamos a reencontrar el martes que viene. Pueden escribirnos, recuerden, equipo.bulat@gmail.com. Ahí contestamos todas las dudas que tengan sobre esto, inquietudes de inversiones y demás. Y por supuesto en todas nuestras redes como Equipo Bulat y nuestros propios Twitter que ya mencionaba antes. Un abrazo enorme a todos. Nos reencontramos el martes que viene en esto que es el Inversor Bolsero. Chau, chau.